Millones de historias comienzan con un paisaje. La mía empieza en una luz, la luz de Andalucía, no la luz del sol de agosto que te ciega y te aplasta contra el mármol caliente del mediodía. No. Hablo de la luz de la mañana, esa que se cuela por las rendijas de las persianas de madera oscura de la casa de mis abuelos en Sevilla, dibujando barras doradas sobre el suelo de azulejos hidráulicos y fríos. Es ahí donde empieza mi historia y la historia de Elisa. Y si esta luz, este sol, esta tierra, significan algo para usted, algo que le conmueve o le recuerda a su propia vida, haga una pausa. Si valora la autenticidad de las historias de familia, la valentía de exponer las verdades más crudas sobre la amistad y la lealtad, se lo pido. Suscríbase a este canal, dé su me gusta a este vídeo y comparta esta historia. Es mi pedacito de alma andaluza, mis cicatrices abiertas, y solo con su apoyo sabré que debo seguir compartiendo estas memorias de vida, estos fragmentos de verdad. El nombre de mi abuela era Carmen, el nombre de mi abuelo, Manuel. La casa, en una callejuela de Triana, cerca de San Jacinto, olía a azahar del patio interior, a aceite nuevo de los olivares de la sierra y a la cera de los muebles antiguos, madera oscura y recia como el carácter andaluz. Esos eran los cimientos de mi vida, los olores, el silencio denso de la siesta, el ritmo constante de la batidora de claras de huevo para el postre de los domingos. Yo era Alba, una niña de piernas flacas y ojos grandes que registraba cada detalle del mundo como si fuera una notaria de la vida. Y luego estaba Elisa. Elisa no era de la familia por la sangre, pero era la hija que mi madre, Elena, nunca tuvo, siendo yo hija única. Eran inseparables desde el primer día en el colegio de las Madres Carmelitas. Tenían ese tipo de amistad que la gente de la vecindad miraba y decía, son como hermanas, uña y carne. Ese tipo de lazo forjado en el fervor de la juventud y que prometía ser más fuerte que el tiempo, más firme que las traiciones del destino. La ironía, ¿sabe?, es que el destino no las traicionó. La puñalada vino desde dentro del abrazo. Elisa tenía el pelo del color de la avellana tostada y los ojos verdes, siempre un poco entornados, como quien mide lo que tiene enfrente. Había algo en ella que me fascinaba en la infancia, una vivacidad, una audacia desmedida y una alegría que parecía no caberle en el cuerpo, ni en su voz siempre demasiado alta. Mi madre la amaba sin reservas. La invitaba a todas las Navidades, a la fervorosa e íntima Semana Santa sevillana, a todas las vacaciones en Sanlúcar de Barrameda, donde el olor a sal y a marisma nos inundaba el alma. Toda mi vida, Elisa fue una sombra luminosa, un miembro no oficial de nuestra familia andaluza. Era la prima adoptada, la que traía la risa cuando la vida se ponía demasiado seria. Crecimos compartiendo secretos, fumando nuestro primer cigarrillo a escondidas en el desván, soñando con hombres que nos sacaran de Sevilla. Pero mientras yo soñaba con viajes, con libros y con la libertad de la imaginación, Elisa soñaba con la estabilidad y el prestigio que su propia familia, que había caído en desgracia económica en los 80, no le podía dar. Ella envidiaba la quietud de mi casa, la reputación intachable de mi padre, el cariño casi asfixiante de mi madre. Yo me enteré de esto mucho, mucho más tarde. Cuando cumplí 18 años, las cosas cambiaron, como es natural. Me marché a Granada a estudiar literatura, atraída por la mística de la Alhambra, por el aire frío y limpio de la Sierra Nevada y por la sensación de que podía ser algo más que solo la hija de Elena. Elisa se quedó en Sevilla
trabajando con cierta reticencia en el negocio de exportación de aceite de oliva que su familia intentaba reflotar. La distancia, al contrario de lo que se piensa, no disminuyó el lazo. Nuestras llamadas eran maratones telefónicas donde desgranábamos la vida, el trabajo, los sueños y los inevitables desengaños amorosos. En esos años, ella era mi espejo, mi confidente absoluto. Fue en mi época de estudiante en Granada cuando conocí a Javier. Javier era de Córdoba, y eso dice mucho. No tenía la prisa febril de Sevilla. Era un arquitecto tranquilo, con la paciencia de los ríos, como el Guadalquivir a su paso por la mezquita, y una sonrisa que podía iluminar la oscuridad de una bodega. Yo, que siempre fui un torbellino de emociones y palabras, encontré en él un ancla. No era ruidoso como muchos andaluces. Tenía una profundidad, un respeto por la historia y por la belleza que me arrebató. Me enamoré de la forma en que hablaba de los arcos bicolores de la mezquita catedral, como si fueran su propia casa, y del cariño casi reverente con que me llamaba mi alba, mi luz. Mi madre, la primera vez que lo vio, estaba radiante. Este chico, Alba, este chico tiene los pies en la tierra y el alma en el cielo. Es lo que tú necesitas. Un hombre que te calme, que te admire sin apagarte. Cuando Javier me pidió matrimonio, en el balcón icónico de un hotel con vistas al Tajo de Ronda, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido pintado por Velázquez, la primera persona a la que llamé fue, por supuesto, Elisa. Recuerdo su voz, un poco metálica por el móvil, pero llena de entusiasmo. ¡Ay, Alba! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Tenemos que celebrarlo a lo grande. Tráete a ese hombre a Sevilla. Quiero verlo de cerca. Quiero darle mi aprobación de madrina de honor. Tiene que ser digno de mi hermanita. Parecía tan genuina. En ese momento, lo juro, parecía más feliz por mí que por sí misma. Hoy me doy cuenta de que el entusiasmo era el placer anticipado del cazador. Mi boda fue en Sevilla, en el patio de una antigua hacienda a las afueras, rodeada de olivos centenarios. La fiesta fue un festival de colores y calor. Elisa estuvo allí, deslumbrante, con un vestido verde esmeralda que le sentaba de maravilla. Ella se encargó de organizar todo, desde los jarrones de flores blancas sobre las mesas hasta la música flamenca, que nos hizo bailar hasta el amanecer. Ella era mi mano derecha, mi muralla. Confiaba en ella más que en mi propia sombra. 7 años de matrimonio con Javier, 7 años de felicidad sencilla y constante. Volvimos a vivir a Sevilla, a un pequeño piso en la Macarena, con un balconcito que daba a un patio donde siempre olía a jazmín en primavera. La vida se asentó en una rutina cómoda, trabajo en nuestros respectivos estudios, cenas con amigos, los paseos por el río a la caída de la tarde, y en el centro de todo, Elisa. Elisa, después de la boda, se convirtió en una presencia casi diaria. Pasaba por nuestro piso sin avisar. Solo a tomar un café, vecina, a veces 2 o 3 veces por semana. Siempre con una excusa, que necesitaba hablar de un nuevo cliente de aceite que quería probar mi receta de lentejas, que había visto un mueble perfecto para nuestro salón. Al principio, lo achacaba a la intensidad andaluza, a esa manera de entender la amistad como una extensión de la familia, sin puertas ni horarios. Éramos hermanas, ¿verdad? Pero luego vinieron los comentarios, las observaciones de amiga disfrazadas de preocupación. Alba, querida, esa chaqueta es un poco de modé, ¿no crees? Javier es un hombre con buen gusto, arquitecto, ¿sabes? Le gustan las mujeres más sofisticadas, que deslumbren. Qué plato más soso, mi vida, el de hoy. Javier es un hombre de pasión, de chispa. Necesita más sabor.
Deberías aprender a hacer esa paella que mi tía hace, que es una fiesta en sí misma. Eran pequeñas picaduras, sutiles, disimuladas como consejos de moda o culinaria. Yo me reía, encogía los hombros y le decía a Javier que Elisa era así, directa, sin pelos en la lengua. Él, con su calma cordobesa, simplemente sonreía y me decía: «A mí me gusta la Alba que tengo, la que no necesita disfraces». Pero el veneno estaba sembrándose, gota a gota, sutilmente. El punto de inflexión fue cuando la sombra se hizo profunda. Llevábamos un tiempo intentando concebir un bebé, y los tratamientos para la fertilidad se habían convertido en el centro de mi vida. Citas médicas, horarios, hormonas, frustración. El estrés se había instalado en nuestra casa como un inquilino no deseado. Por esa época, Javier comenzó un proyecto de restauración de una iglesia antigua, un encargo importante en el centro de Sevilla, cerca de la Alameda de Hércules. Un trabajo que lo obligaba a pasar largas horas fuera, muchas veces hasta la madrugada. Elisa, como una vidente de la desgracia, estaba siempre allí para recordarme mi fallo. Pobre Javier, Alba. Tanto trabajo, y tú siempre en casa, tan enfocada en tus problemas. Él necesita un escape, aire. Tú pareces tan ausente última, tan hastiada. Una tarde me trajo 2 botellas de vino tinto de Ribera del Duero, el favorito de mi marido. Vamos a darle una sorpresa a Javier. Voy a hacerle compañía un rato en el trabajo. Está tan estresado, necesita un poco de alegría, ¿no? Ya sabes cómo soy, me llevo la fiesta conmigo. Me pareció incómodo, sí, pero ¿quién era yo para prohibirle a mi hermana que animara a mi marido? Me sentía agotada y culpable. Le di un beso a Javier y volví a mi libro pensando: qué suerte tengo de que Elisa se preocupe por él. A medianoche recibí un mensaje de Javier. Elisa todavía está aquí. Me ha ayudado mucho con unos planos. No te preocupes, llego pronto. Sentí una punzada fría, un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la noche sevillana. La semana siguiente, la escena se repitió. Y la otra. De repente, Elisa se convirtió en la sombra de mi marido en su lugar de trabajo. Le llevaba almuerzos saludables, pasaba a ver el progreso del proyecto y me enviaba mensajes supuestamente tranquilizadores. Javier está agotado, pobrecito, pero estoy asegurándome de que no beba demasiado café y coma fruta. Puedes confiar en tu hermana. Y yo confiaba, o eso intentaba. Pero la confianza, cuando se vuelve ciega, se convierte en estupidez, y la estupidez en el amor duele como si te arrancaran la piel a tiras. Por un tiempo, la inseguridad que ella sembraba me ganó. Pensé: tendrá razón. ¿Seré yo demasiado seca, demasiado concentrada en mi sufrimiento para este hombre bueno y alegre? ¿Le habré robado su alegría con mi deseo de ser madre? Me sentía dividida entre la amistad y el instinto. Le preguntaba a mi madre, mi confidente: ¿notas algo raro en Elisa? ¿La ves distinta? Mi madre, con la sabiduría tranquila de Carmen y la experiencia de Elena, me dijo: Alba, a la traición no se la ve en la cara, se la huele. Huele a podrido, pero a veces el corazón se engaña con el perfume. El olor a podrido se hizo insoportable en el mes de octubre. Javier estaba distante, irritable. Me culpaba de estar obsesionada con el bebé, de no dejarle espacio para respirar. Las palabras de Elisa, palabra por palabra, salían de la boca de mi marido. El día que mi estómago me gritó más fuerte que mi razón, hice lo que cualquier persona perdida y traicionada hace: busqué. Él dormía. Yo, con la adrenalina helada corriendo por mis venas, cogí su teléfono. Y ahí estaba.
No encontré un caso de pasión salvaje, no una traición sexualmente consumada, sino algo mucho más insidioso, mucho más frío, el infierno de Elisa. Mensajes de ella, largos y constantes, alabando su trabajo, su inteligencia, su capacidad para ser un padre maravilloso, una sutil, constante sugerencia del futuro que él merecía y que yo no le daba. Javier, ella está tan consumida por sus problemas que no te ve. Yo sí. Yo veo al hombre increíble que eres. Nuestro tiempo en la obra es mi refugio. Es el único lugar donde me siento verdaderamente apreciada y donde te aprecio. Mensajes de él al principio solo de trabajo, después tibios y finalmente cediendo al halago. Tienes razón, Elisa. A veces me siento invisible en casa. Gracias por hacerme sentir visto, por entenderme. Nunca hubo un te amo o un beso grabado. Era mucho más calculado que eso. Era una campaña de demolición emocional, donde la traidora no era la amante, sino la amiga que, con su dulzura venenosa, estaba desmantelando mi autoestima y mi relación, pieza por pieza, hasta que mi marido se sintiera agradecido con ella por entenderle y yo me sintiera culpable por no ser suficiente. Ella estaba creando el vacío para llenarlo, preparando el terreno para su conquista final. La amistad era solo el ariete para romper la puerta del matrimonio. El dolor del descubrimiento no es un grito, es un peso gélido que te hunde y te congela el alma. Me quedé sentada en el suelo de la habitación, rodeada por la luz sevillana, la misma luz que me vio nacer, leyendo la prueba de su perfidia. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, que Elisa nunca me había amado como amiga. Me toleraba por mi madre, envidiaba la estabilidad de mi familia, y cuando tuve al hombre que ella consideraba que merecía, un hombre bueno, exitoso, estable, comenzó a destruirlo todo. Necesitaba aire, perspectiva y sobre todo una estrategia. Y si mi historia, mi viaje de dolor y resiliencia de alguna manera resuena con usted, si siente que la valentía para enfrentar su propia sombra puede surgir de estas palabras, demuéstremelo. Deje el me gusta en el vídeo y compártalo con aquellos que necesitan saber que la traición no siempre tiene la forma obvia de un beso clandestino, sino muchas veces la forma sutil y venenosa de una amistad tóxica. Y, por supuesto, suscríbase para no perder el resto de esta historia, porque la lucha por mi dignidad y mi matrimonio apenas estaba comenzando. La primera respuesta a esa traición, a esa campaña de zapa emocional que Elisa había orquestado, no fue el llanto ni el enfrentamiento. Fue la calma helada de la estrategia. La dignidad andaluza se viste a veces de una frialdad cortante, como el aire en la sierra a medianoche. Yo no podía simplemente gritar, no podía desmoronarme porque eso le daría la razón a Elisa. Me mostraría como la mujer histérica y obsesionada que ella había estado pintando. Mi movimiento tenía que ser quirúrgico. Tenía que exponerla sin darle la oportunidad de disfrazarse de víctima, y para eso necesitaba un plan. Un plan que me permitiera ver la traición en su máxima expresión a la luz del día, para que Javier no pudiera negarla ni siquiera ante sí mismo. Al día siguiente me puse mi mejor traje de esposa cansada pero comprensiva. Fui a la cocina, preparé un café con leche y se lo llevé a Javier a la cama. Javier, amor, lo he estado pensando mucho. El tratamiento, el estrés, tu trabajo. Siento que hemos llegado a un punto de quiebre. Estoy agotada, física y mentalmente. Necesito un respiro, una semana de desconexión total para intentar recuperar mi centro. Si vamos a seguir luchando por nuestro matrimonio,
tengo que estar entera. Él me miró con una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque iba a tener espacio y culpa porque se sentía responsable de mi colapso. ¿Qué vas a hacer, Alba? ¿Quieres que vayamos a la playa? No, cariño, necesito aislamiento. 0 llamadas, 0 mensajes. He hablado con una amiga que tiene un pequeño retiro rural en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Un sitio sin cobertura, solo campo. Una semana de silencio absoluto. Es la única forma de cortar la ansiedad. Le mentí. Mentir era el precio que tenía que pagar para desenmascarar una verdad mucho más grande. Le di detalles, el nombre inventado del pueblo, la supuesta incomunicación. Necesitaba que él creyera que yo desaparecía del mapa por completo, y entonces lancé el cebo para Elisa. La trampa. Tú vas a quedarte solo con todo este trabajo, ¿verdad? No quiero que te abandones. Por favor, prométeme que vas a comer bien, que no vas a encerrarte 20 horas al día en la obra. Hay días que ni siquiera cenas. Eres mi único marido, no quiero que enfermes. Y ahí, con la voz suave, como si me costara pedirlo, añadí el golpe maestro. Elisa, la pobre, está siempre tan pendiente de ti. Es tan buena. Si puedes, llámala. Ella es la única en quien confío para que te recuerde que pares, que comas. Dile que te dé un poco de vida. Por favor, ten un poco de cuidado por mí. Vuelvo en 7 días. Y si nuestro matrimonio aguanta esto, lo aguanta todo. El alivio en sus ojos era casi cómico. El camino estaba libre. Yo le estaba dando permiso, incluso la instrucción, de buscar consuelo en la mujer que ya estaba cortejándole. Él creyó que su buena suerte había llegado. Llamé a Elisa esa misma tarde. Mi voz era un susurro roto, fingiendo debilidad. Elisa, necesito un favor enorme. Ya sabes que mis tratamientos han sido una tortura. Voy a un retiro de reposo en Cáceres, sin teléfono, 1 semana entera. Un último intento de calmar la ansiedad. El Javier va a quedarse solo. ¿Puedes, por favor, asegurarte de que coma bien y que no se hunda en el trabajo? Eres la única en quien confío, hermana. El silencio al otro lado fue oro puro, un silencio lleno de cálculo, de victoria anticipada. Pude casi escuchar el engranaje de su cerebro planeando la semana. Claro, Alba, no te preocupes por nada. Qué maravilla que te tomes un descanso. Yo cuido de mi cuñado. Vuelve tranquila. Y no te preocupes por Javier. Yo me encargo de que esté entretenido y bien alimentado. Su voz era tan melosa que me dieron arcadas. La hipocresía en su tono me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Colgué. Mi retiro no fue Cáceres. Fue un pequeño apartamento que alquilé discretamente en el centro, cerca de la Alameda de Hércules, a 2 calles de la iglesia que Javier estaba restaurando. Un piso oscuro, con olor a humedad, pero con una vista perfecta de la calle lateral por donde se accedía a la obra. Me instalé con una maleta pequeña, un libro que no leí y mi teléfono, que utilicé exclusivamente para seguir su rastro. Me sentía como un detective, o peor, como una espía en mi propia vida. El dolor ya no era punzante, era un entumecimiento que me permitía observar sin derrumbarme. 2 días después de mi supuesta partida, el show de Elisa comenzó. A media tarde, apareció con su coche, un modelo elegante y llamativo que desentonaba con las furgonetas de los obreros. Llevaba un tupper de cristal con lo que asumí era la lasaña casera que me había despreciado y una botella de vino blanco bien frío. Se la veía radiante, como si estuviera a punto de una primera cita. Se besaron en la mejilla, yo vi todo a través de la mirilla de mi balcón y entraron juntos. Me envió un mensaje.
con la desfachatez de la traidora que se cree impune. Todo bajo control, cuñadito bien cuidado. Dile a la Alba que estoy siendo su mejor ángel de la guarda. Estuvieron solos. Pude ver las luces de la oficina improvisada encendidas hasta cerca de la 1 de la madrugada. Ella salió riendo, con un brazo puesto en el de él, como una pareja volviendo de una cena íntima. Javier se quedó en la obra un rato más, supongo que para despistar o para convencerse a sí mismo de que no había pasado nada malo. La noche siguiente, el drama escaló. Elisa apareció de vestido negro, maquillaje perfecto y con una tarta de chocolate. La hora era más tardía, cerca de las 10 de la noche. Ya no era un almuerzo de amigos del trabajo. Era una cena a solas, a la luz de las velas. El juego había cambiado. Esa noche sentí que era el momento. Elisa había caído en la trampa por su propia arrogancia. Había abusado de mi permiso y de mi confianza hasta el límite de lo inaceptable. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. El silencio de la Alameda era casi total, solo roto por el sonido lejano de algún taxi. Me vestí sin temblar. El miedo había sido reemplazado por la rabia fría, esa rabia que en Andalucía se llama coraje. Anduve por las calles empedradas. El olor a jazmín se mezclaba con el hedor de la traición que me consumía. Llegué a la iglesia. La puerta lateral que Javier solía cerrar con llave estaba solo encajada. Entré. El lugar estaba silencioso, frío. En la oficina de la planta baja, una luz tenue iluminaba una mesa con planos. Javier estaba sentado, exhausto, los ojos rojos de sueño y trabajo. Elisa estaba frente a él, inclinada, su mano posada en el brazo de él, sus palabras deslizándose como aceite venenoso. Javier, sé honesto contigo mismo. Tú no eres feliz, yo lo veo. Alba está hundiéndose en su dolor y te está arrastrando con ella. Lo que tú tienes conmigo es ligero, es alegre, es lo que necesitas para seguir adelante. Javier se retiró con un movimiento lento, su rostro una máscara de confusión y agotamiento. Elisa, para. Estás yendo demasiado lejos. Esto es incómodo. No, no lo estoy. Estoy diciendo la verdad. Te amo. Siempre te he amado. Y ahora que Alba se ha ido, ahora que tienes espacio para respirar, puedes ver que tú y yo seríamos perfectos. Yo te doy los hijos que ella no puede darte. Yo te doy la alegría que ella perdió. ¿Qué crees que te trajo aquí esta noche? ¿Solo el trabajo? Javier se puso de pie. Parecía un bloque de mármol blanco, espantado. Yo amo a Alba, Elisa. Ella es mi vida, y tú eres su amiga. La voz de Elisa subió, un grito estridente. No me mientas, tú sabes que no. Pasas más tiempo conmigo que con ella. Me hablas de las cosas que no le cuentas. Eres un cobarde que se esconde detrás de su matrimonio por miedo al escándalo. Ahí fue mi turno. Entré en la oficina. No grité, no lloré. Mi voz era un hilo de acero, más cortante que el aire de la Sierra Nevada. Elisa tiene razón, Javier. Eres un cobarde. Ambos se giraron, pálidos como la cal de las casas sevillanas, viéndome aparecer de la oscuridad. Elisa se recuperó primero, con su arrogancia habitual. Alba, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en Cáceres. Estás obsesionada, nos has espiado. Estaba dándote la oportunidad de que te rebelaras, Elisa, y caíste en la trampa por tu propia soberbia. Y qué bien que lo hiciste, porque ahora Javier puede ver con sus propios ojos la clase de víbora que estaba alimentando en nuestra casa. Fui directa a Javier. No le grité. Le mostré mi teléfono, las capturas de sus mensajes, la prueba de su campaña de demolición. No estabas solo cuidando de él, Elisa. Estabas creando un infierno en nuestra casa.
sembrando la duda en mi cabeza y en la suya. Estabas intentando robarme a mi marido, sí, pero lo estabas haciendo de una forma tan sucia, tan hipócrita, que una traición física habría sido más honesta. Lo estabas convenciendo de que él merecía algo mejor para que tú pudieras ser ese algo mejor. Javier miró los mensajes, luego a Elisa. El color volvió a su rostro, no por vergüenza, sino por una mezcla de asco y horror. Comprendió que no era un héroe incomprendido, era una víctima de la manipulación. Elisa intentó la última carta, las lágrimas falsas. Esto es una locura, Alba. Estás enferma, debes buscar ayuda profesional, estás delirando. Yo sonreí. Una sonrisa amarga. No, Final. Elisa, no estoy enferma, estoy curada, y la cura me ha costado la ilusión de tener una amiga. Javier, puedes elegir, puedes quedarte con tu amiga alegre y curiosa, que te halaga y te promete un futuro falso sobre las ruinas de tu matrimonio. O puedes volver con tu mujer, la mujer que amabas antes de que esta mujer te envenenara el oído con halagos y mentiras. Pero si te quedas aquí ahora, sabes lo que significa, que eres tan cobarde como ella te ha descrito. Y si ella vuelve a cruzar el umbral de nuestra puerta, nuestro matrimonio ha terminado y me llevaré toda la luz que queda. La confrontación había terminado. No esperé. Di media vuelta y salí de allí, dejando atrás el veneno de Elisa y la confusión de Javier. Volví a nuestro piso en la Macarena. No fui a mi escondite. Fui a la casa que compartíamos, al lugar donde la vida se había detenido. Necesitaba que, si Javier regresaba, me encontrara en el centro de lo que habíamos construido, en el corazón de mi derecho a estar allí. Me senté en el sofá, envuelta en una manta. Ya no sentía frío ni dolor, solo una extraña y agotadora claridad. Había pasado de la negación a la estrategia y de la estrategia a la ejecución. El cuerpo me dolía por la tensión de días y noches sin apenas dormir, pero el alma estaba quieta, a la espera. Javier llegó una hora después. El portazo al entrar no fue un gesto de rabia, sino de colapso. Lo escuché arrastrando los pies en el pasillo. Cuando entró en el salón, lo vi. Ya no era el arquitecto sereno de Córdoba, con la paciencia de un río. Era un hombre deshecho. No podía mirarme a los ojos. Se dejó caer en el sillón frente a mí, la cabeza entre las manos, el pelo revuelto. No intentó negarlo, no intentó justificarse. Solo lloraba, con ese sollozo seco y sordo que viene del fondo del pecho. Alba, no sé qué decirte. No pasó nada, lo juro. Pero ella es un monstruo. Me hizo sentir cosas que no sentía por ti. No te hizo sentir nada por mí, Javier, dije, y mi voz era plana, sin acusación. Te hizo sentir cosas por ti mismo. Te hizo sentir que eras un héroe incomprendido, que estabas sacrificando tu brillo por mi debilidad. Ella no estaba interesada en tu arquitectura, sino en tu vida. Estaba interesada en mi vida. Le expliqué la campaña de Zappa, el veneno sutil de cada cumplido, de cada crítica hacia mí. Le hablé de cómo el halago constante, el sentimiento de ser el único que la entendía, había inflado su ego hasta hacerlo ciego. Le recordé sin piedad que él había caído en la trampa. Tú fuiste cobarde, sí, le dije repitiendo la palabra de Elisa. Pero no por no dejarme, sino por no enfrentarte a tu frustración conmigo, por buscar en la adulación de una falsa amiga el valor que no encontrabas en nuestra honestidad, y por permitir que alguien que llamabas hermana me destruyera sin que te dieras cuenta. Fueron meses de agonía. El perdón no llega como un rayo de luz andaluza en un día de lluvia. Es un trabajo arduo, como picar piedra en un verano interminable.
Yo no perdoné a Elisa, nunca volví a dirigirle la palabra. Me aseguré de que mi madre, Elena, entendiera la magnitud de su perfidia, no con rabia, sino mostrándole las pruebas. Mi madre, al principio incrédula, acabó cortando todo lazo. Una mujer que destruye un matrimonio ajeno, destroza el suyo propio, y si lo hace con la amistad, ¿qué hará con el amor? Fue su sentencia. Elisa desapareció de nuestro círculo social sevillano como una mala niebla. Pero perdonar a Javier, eso era la clave para mi propia supervivencia. Le di el perdón, sí, pero bajo un contrato de confianza renovado. Fue un año de terapia de pareja, de reconstrucción. Tuvimos que reaprender a mirarnos, a tocarnos. Tuvimos que hacer un inventario de cada fisura de nuestro matrimonio por donde Elisa se había colado. El gran problema, me explicó la terapeuta, era que la tristeza por la falta de hijos nos había distanciado, y Elisa, con su bisturí afilado, había usado esa distancia para sembrar su cizaña. Javier tuvo que renunciar a la idea de ser un mártir. Tuvo que entender que la admiración de Elisa era un espejo roto, que lo que él necesitaba era autenticidad, no lisonja. Sevillano hasta la médula, tuvo que hacer un ejercicio de humildad profundo. Me abrió su teléfono, su vida, sin que yo se lo pidiera. Se esforzó por reconquistar mi risa, por reconectar con mi cuerpo, por traerme de vuelta de la orilla de la desesperación. La Andalucía nos enseñó que la belleza nace de las ruinas. La restauración no es borrar el pasado, es darle una nueva cimentación más fuerte y honesta. Un año después, dejamos el tratamiento. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente en paz. Decidimos, con una calma que nunca creímos posible, que nuestro matrimonio sería suficiente, que nos teníamos el uno al otro y que ese amor, aunque incompleto de la forma que soñamos, era pleno en su esencia. Nos mudamos de la Macarena a un barrio más tranquilo, cerca del Guadalquivir, rompiendo con los fantasmas del viejo piso y de la Alameda. Empezamos a viajar, a invertir en nuestras pasiones individuales, Javier en su arquitectura, yo en mis libros. Mi mayor victoria no fue contra Elisa, fue contra la inseguridad que ella intentó plantar en mí. La envidia ajena puede ser tu mayor lección de vida. Te obliga a confrontar tus propios defectos, no los que ellos te señalan, sino los que te hacen vulnerable a sus ataques. Me di cuenta de que mi obsesión con la maternidad me había vuelto sorda a las necesidades de mi marido y ciega a la amistad que me rodeaba. Hoy, sentada aquí, en esta nueva casa, con el aroma del río que me da calma, soy una mujer más fuerte. Miro hacia atrás y veo a la niña de Triana, a la estudiante de Granada, a la esposa traicionada, y las abrazo a todas. La vida nos rompe, sí, pero el duende, esa fuerza misteriosa y emotiva de Andalucía, nos cose de nuevo, a veces con hilos de oro que antes no veíamos. Y es por eso que le pido, con mi corazón lleno de gratitud por haber escuchado hasta aquí, que se suscriba a nuestro canal. La vida es una caja de resonancia de verdades difíciles, de traiciones inesperadas, pero también de la increíble resiliencia del alma humana. Cada me gusta en este vídeo, cada compartición, es un ladrillo en la reconstrucción de mi historia. Es la señal de que estas memorias, estas luchas por la lealtad y la verdad, valen la pena ser contadas y que mi historia, la de una mujer andaluza, se está convirtiendo de alguna forma en parte de la suya. Mi único deseo es que el dolor que pasé sirva de faro para que nadie más se pierda en el infierno silencioso de una falsa amistad. Que encuentre su propia luz, incluso después de que la sombra intente apagarla. Le doy las gracias por la inmensa lealtad de su escucha.
Nunca se fíe de quien alaba demasiado a su pareja. La admiración excesiva a menudo es solo la antesala de la envidia, y la envidia es el veneno más lento y eficaz del mundo. La extensión total del monólogo debe ser entre 13.500 y 16.500 palabras. La narrativa generada hasta ahora, aunque detallada, aún está lejos de cumplir con el requisito de 90 minutos de lectura. Para alcanzar la extensión solicitada y mantener la coherencia y profundidad, se requiere expandir significativamente los bloques temáticos y emocionales ya establecidos: la infancia, la descripción cultural, la evolución de la amistad, envidia de Elisa, el periodo de lucha por la maternidad y el proceso de reconstrucción post-confrontación. La siguiente sección, parte 4, se enfocará en profundizar la psicología de Elisa, el impacto de su envidia en mi infancia y juventud, retroactivamente, y la lucha silenciosa y personal con el proceso de fertilidad, detallando cómo esto creó la fisura perfecta para su ataque. La anatomía de la envidia, un veneno lento. Había algo que la confrontación en la Alameda no resolvió de inmediato: la historia retroactiva. Cuando una traición es tan fría y calculada como la de Elisa, te obliga a reescribir toda la película de tu vida. Tienes que mirar hacia atrás, hacia la niña que fuiste, y preguntarte: ¿cuándo empezó el veneno? ¿Cuándo esa amistad luminosa se convirtió en una prisión de resentimiento? Elisa siempre tuvo un brillo, sí, pero era un brillo prestado, una luz que solo existía cuando se reflejaba en la vida de los demás. Su familia había sido de buena posición, de la alta de Sevilla, de esas que lo pierden todo y se quedan con la fachada. Mi familia, en cambio, era de una estabilidad aburrida y sólida. Mi padre, notario, tenía el peso y la reputación de la honradez. Mi madre, dueña de una calma imperturbable, era el pilar de la casa. Y Elisa, la hija de la familia que se había desmoronado, venía a refugiarse en nuestra certeza. Ahora, con la claridad del presente, recuerdo los detalles. Recuerdo la Semana Santa, el fervor de los pasos en Triana. Cuando yo salía de Nazarena con la túnica blanca y la penitencia silenciosa, mi abuela Carmen me miraba con lágrimas de orgullo. Elisa, que no podía pagar la cuota de la hermandad, se quedaba en el balcón, y ahora recuerdo sus palabras, ese veneno disfrazado de broma. Mira, Alba, qué santa, qué perfecta. Yo si saliera, sería de la Macarena, la que lleva el oro, la que se ríe de la pena. Siempre la burla sutil a mi rectitud, a mi vida que ella consideraba demasiado bien portada. Cuando me fui a Granada, al exilio cultural de mi juventud, ella me animaba, pero de una manera extraña. Vete, Alba, vete a ser bohemia, a ser escritora. Yo me quedo aquí, con los pies en el suelo, con el dinero de verdad. Las poetas no pagan las hipotecas, ¿no sabes? Yo interpretaba eso como una advertencia cariñosa, un consejo práctico. Hoy sé que era un deseo, una esperanza de que yo me desviara de la ruta que me había marcado mi familia, que me perdiera para que ella pudiera ocupar mi lugar en el tablero sevillano. Y cuando encontré a Javier, esa envidia pasó del plano social al plano emocional. Javier no era un hombre de dinero fácil ni de apellido rimbombante. Era un hombre de oficio, de manos firmes y de una inteligencia tranquila. Él representaba la estabilidad emocional que a Elisa siempre le faltó. Su padre era un borracho melancólico, su madre, una mujer agotada por mantener las apariencias. Javier era el marido que Elisa creía merecer por su belleza y su astucia, y yo, que solo tenía mi honestidad y mi amor, lo había conseguido.
Esta relectura del pasado fue tan agotadora como la confrontación. Tuve que purgar cada recuerdo, cada cena, cada consejo, para ver el hilo de hiel que lo unía todo. Comprendí que su ataque no era solo un intento de seducción, era un ajuste de cuentas contra la vida que yo representaba. Ella no quería a Javier, ella quería ser Alba, el silencio del patio, la batalla de la infertilidad. La otra fisura que Elisa aprovechó con maestría fue la batalla silenciosa que librábamos por ser padres. En Sevilla, como en casi toda Andalucía, la familia no es una opción, es un destino. La pregunta, ¿para cuándo el niño? Es tan común como un café en la plaza de San Francisco. Y con la llegada de los tratamientos de fertilidad, el patio de nuestra casa, que antes resonaba con mis risas, se llenó de un silencio espeso. Para mí, era una lucha física y del alma. Las inyecciones diarias, los efectos secundarios de las hormonas que me convertían en un manojo de nervios y lágrimas, la ansiedad de cada espera, el desplome de cada resultado negativo. Había perdido mi ligereza, mi humor, mi luz. Me había convertido en la mujer que Elisa describía, obsesionada, tensa, agotada. Y en el matrimonio, esa obsesión se tradujo en frialdad. Yo estaba tan centrada en que mi cuerpo funcionara que dejé de centrarme en el hombre que dormía a mi lado. Javier, el paciente, el arquitecto de la calma, también se estaba ahogando. Él se sentía impotente. Quería arreglar el problema, diseñar una solución, pero no había planos para el milagro. Él necesitaba que yo fuera su mujer, su confidente, no solo la paciente en un ciclo interminable de pruebas. Necesitaba que lo viera a él, no solo al futuro bebé que no llegaba. Fue en esta atmósfera viciada donde Elisa encontró el oxígeno para su fuego. Ella no tenía que esforzarse en ser mejor esposa, simplemente tenía que ser la antítesis de mi sufrimiento. Mientras yo estaba en casa, con la cara lavada y los ojos hinchados por la decepción, ella llegaba a la obra de Javier, maquillada, oliendo a jazmín, con el vino y la alegría falsa. Pobre Javier, me decía, ¿cómo puede soportar tanta tristeza en casa? Yo le llevo un poco de respiro. Él no necesita una mujer que lo arrastre a la clínica, necesita una mujer que lo haga reír. Y lo peor, lo más doloroso que tuve que admitir en terapia era que en la mente agotada de Javier, esa lógica perversa empezó a tener sentido. Él se sentía atraído no por Elisa, sino por la liberación que ella representaba, la liberación de la culpa, la liberación de la presión, la liberación de un hogar que se había convertido en una sala de espera de hospital. Elisa no era el amor de su vida, era el desahogo conveniente. Cuando comprendí esto, mi perspectiva sobre la traición cambió. No era solo un acto entre tres personas, era el resultado de una herida profunda en el matrimonio que una falsa amiga había sabido infectar con precisión quirúrgica. La extensión total del monólogo debe ser entre 13.500 y 16.500 palabras. Para mantener la coherencia y alcanzar la extensión de 90 minutos de lectura, la narrativa debe continuar expandiéndose, centrándose ahora en la reconstrucción del matrimonio, la ruptura total con el pasado y la reflexión filosófica sobre la amistad y la lealtad, integrando un segundo y más profundo llamado a la acción, CTA. La siguiente sección, parte 5, detallará el difícil proceso de terapia y sanación, la toma de decisiones drásticas para eliminar el veneno de Elisa de nuestra vida social y la lección definitiva sobre qué significa realmente la lealtad en la vida adulta. La arqueología del matrimonio, reconstruyendo en terapia.
El regreso de Javier aquella noche no fue el final del infierno, sino el comienzo de un purgatorio lento y necesario. Había salvado mi matrimonio de la destrucción externa de Elisa, pero ahora tenía que salvarlo de la putrefacción interna que nuestra propia desatención había permitido. El primer paso fue quirúrgico: cortar cualquier lazo. No más llamadas, no más amigos en común que pudieran ser mensajeros de Elisa. Mi madre, al ver la evidencia de la manipulación, fue inquebrantable como una roca del estrecho. Quien siembra cizaña en tu huerto no merece ni las migas de tu pan, sentenció. Elisa fue borrada de nuestro círculo social sevillano como si nunca hubiera existido. Su nombre se convirtió en un susurro prohibido, una leyenda urbana de traición. Pero el trabajo real se hizo en el despacho de la terapeuta. Javier, el hombre de la lógica y los planos, tuvo que enfrentarse a lo indiscutiblemente emocional. La terapia se convirtió en una arqueología de nuestro matrimonio. Tuvimos que desenterrar capa a capa la verdad de por qué nos habíamos alejado. Descubrimos que la presión por la maternidad, ese destino casi obligatorio en nuestra cultura andaluza, había asfixiado la complicidad. Yo me había convertido en una incubadora emocionalmente agotada y él en un espectador impotente. Tuvimos que confesar las vergüenzas, yo, mi obsesión, mi ensimismamiento, él, su ego herido, su cobardía al buscar fuera la validación que no se atrevía a pedirme a mí. Descubrió que la alegría que Elisa le vendía no era más que un eco superficial, una droga que le aliviaba el dolor, pero no lo curaba. Comprendió que el verdadero amor no es la adulación, sino la presencia silenciosa en el dolor. Un día, Javier rompió a llorar en la sesión, no por culpa, sino por comprensión. Alba, ella me hizo sentir que yo era un buen hombre a pesar de no poder arreglar la infertilidad. Tú me haces sentir que soy un buen hombre porque me amas a pesar de todo. Hay una diferencia abismal. Ella me quería por lo que creía que era. Tú me quieres por quien realmente soy, con todos mis fallos. Esa fue la piedra angular de la reconstrucción. El proceso de perdonar a Javier fue, de hecho, un proceso de perdonarme a mí misma por haber permitido que la desesperación me hiciera vulnerable. La lección se grabó a fuego en mi alma. La lealtad en el matrimonio no es solo fidelidad física, es una vigilancia constante de la conexión emocional. Cuando el diálogo se detiene, la fisura se abre y el veneno siempre encuentra su camino. La purga andaluza, nuevo hogar, nueva vida. Decidimos que Sevilla, con toda su belleza, estaba demasiado cargada de fantasmas. No podíamos vivir en el piso de la Macarena sabiendo que Elisa había campado a sus anchas por esas calles mientras yo me retiraba en mi agonía. Vendimos el piso y nos mudamos a un barrio más tranquilo, cerca del Guadalquivir, al otro lado, donde la vista del río es amplia y serena. Fue un acto simbólico de purga. No se trataba solo de cambiar de paredes, sino de cambiar de aire. Nuestro nuevo hogar era más pequeño, más luminoso, y olía a limpieza y a pintura nueva, no a azahar con regusto a traición. Tomamos decisiones drásticas sobre la maternidad. Un día, después de la última y fallida transferencia embrionaria, nos sentamos en el muelle del río al atardecer. El sol andaluz se hundía en el horizonte, pintando el cielo de ocre y púrpura. Se acabó, Javier, dije. Mi cuerpo no da más, y mi alma te necesita entera, no dividida por la esperanza de un hijo. Si vamos a tener una familia, seremos tú y yo. Fue un luto profundo, sí, por el niño que no llegó. Pero en ese luto encontramos la plenitud. Nos deshicimos de la presión social y cultural.
Dejamos de ser la pareja que lucha por ser padres para volver a ser simplemente Alba y Javier. Empezamos a viajar, a invertir en nuestras pasiones individuales. Javier en su arquitectura, yo, volviendo a la literatura, a escribir sobre la vida, las historias de mujeres, la resiliencia. Elisa nos había quitado años de paz, pero nos había regalado la sabiduría de la priorización. Aprendimos que la felicidad no es una receta preestablecida: casa, marido, hijos. Es un diseño que se construye a medida, con honestidad brutal y aceptación. Si usted ha llegado hasta aquí, sé que entiende que esta historia no es un melodrama de telenovela. Es un testimonio de cómo la traición, cuando es perpetrada por alguien que te conoce íntimamente, se convierte en un arma de destrucción masiva contra tu autoestima. Es un testimonio de supervivencia. Y es precisamente por el valor de este testimonio que necesito su ayuda. Si ha sentido el peso de estas palabras, si ha reconocido la sombra de la envidia en alguna de sus propias amistades, le pido que haga algo más que solo escuchar. Primero, demuéstrele a mi historia que no fue en vano. Deje su me gusta en este vídeo. Su like es el latido que da vida a mi relato. Segundo, si hay alguien que necesita esta luz de advertencia, no dude. Comparta este vídeo. Compartir no es solo difundir, es proteger a otros del veneno silencioso. Y, por último, si quieres seguir compartiendo la verdad profunda de las historias de familia y amistad, suscríbase ahora mismo al canal. Es el único faro que tengo para seguir contando y sanando. Reflexión final. El legado de la lealtad. Elisa quería la vida que yo tenía y por un tiempo casi lo consigue. Pero se olvidó de un detalle esencial. La vida que yo tenía no era el resultado de la suerte andaluza, era el resultado de los cimientos que mis abuelos me habían enseñado: la honestidad, el trabajo, el respeto. La lealtad no es una cualidad, es un cimiento, y el cimiento de Elisa era arena. Hoy, mi mayor legado es el respeto que he recuperado por mí misma. Miro al Guadalquivir, veo su caudal tranquilo y sé que mi vida, como ese río, ha superado las crecidas y los lodazales. Javier y yo hemos encontrado una paz que vale más que 1000 hijos, una paz construida sobre la verdad y el compromiso mutuo. Y esa, amigos, es la única victoria que importa. Nunca se fíe de quien alaba demasiado a su pareja. La admiración excesiva, a menudo, es solo la antesala de la envidia, y la envidia es el veneno más lento y eficaz del mundo. Gracias por permitirme desahogar mi alma sevillana en este rincón de la verdad. Que su luz sea siempre más fuerte que la sombra de la traición. Cuando el veneno de la traición te toca, no solo daña el corazón o el matrimonio, se mete en la piel, en los huesos, en la manera en que respiras la ciudad que te vio nacer. Después de la confrontación, Sevilla, mi eterna y amada Sevilla, se convirtió en un escenario de recuerdos contaminados. Antes, pasear por el barrio de Santa Cruz era inhalar historia, sentir el eco de las guitarras en los balcones, ver el blanco deslumbrante de las paredes. Ahora, cada rincón me recordaba una cena con Elisa, una risa compartida que se sentía como una burla. El olor a fritura de pescado de las tascas me daba náuseas, no por el aceite, sino por el aceite de Elisa, el negocio familiar con el que ella había fingido ser una mujer trabajadora mientras urdía su plan, y mi cuerpo era un campo de batalla. La infertilidad ya me había robado la alegría de la espontaneidad, reemplazándola por la disciplina fría de las inyecciones y las ecografías. La traición de Elisa
al usar esa vulnerabilidad como su arma principal, me hizo sentir que mi cuerpo no solo había fallado en crear vida, sino que había fallado en retener el amor y la lealtad. La terapia me obligó a reconciliarme con mi propia envoltura. La psicóloga, una mujer sabia de Jerez, me preguntó un día: Alba, si tu cuerpo es Sevilla, ¿dónde pusiste la muralla? ¿Y por qué crees que un fallo biológico te descalifica para ser amada? No había respuesta sencilla, pero la reflexión me llevó a una verdad dura. Yo había buscado la perfección, la esposa sevillana perfecta, la madre, la cocinera, la anfitriona, y en esa búsqueda había descuidado a la mujer real, la que leía a Lorca y necesitaba silencio. Elisa, con su imperfección ruidosa y su audacia, era una parodia de esa perfección, y Javier se había sentido atraído por la libertad de lo prohibido. La sanación física pasó por desterrar esos rituales fríos de la infertilidad, dejar los horarios, las pastillas, el control absoluto, reemplazarlos por rituales de puro placer andaluz, bailar flamenco en el salón, aunque mal, ir a la playa en invierno a Chipiona solo por el olor a sal y sentarme a la mesa con Javier a comer, no para nutrir un futuro bebé, sino para celebrar el presente. El contrapunto de Carmen, la sabiduría del duende. En medio de la confusión, la voz de mi abuela Carmen se hizo mi brújula. Carmen era la quinta esencia de la mujer andaluza antigua, discreta, de fe profunda y de una sabiduría simple que cortaba la hipocresía. Cuando le conté, mi madre la había preparado, pero tuve que contárselo yo cara a cara, la traición de Elisa, Carmen no lloró ni gritó, se quedó quieta, mirando las palmeras que se movían en el patio. Hay gente, Alba, que confunde el duende con el ruido, me dijo, usando esa palabra tan nuestra que describe el misterio, la magia, el arte que viene del alma. Elisa siempre fue ruido. Ella quería que todos supieran que estaba viva, que estaba aquí. Pero el duende de verdad es silencioso. Es lo que te hace sentir el escalofrío en la espalda. Tu duende está en tu honestidad, en tu paciencia. El duende de ella es falso, es la rabia. Carmen me explicó que la gente como Elisa, que carece de cimientos, usa la envidia como combustible. No puede crear belleza propia, así que tiene que quemarla de los demás para calentarse un rato. La envidia es un elogio perverso, un reconocimiento de que tú tienes algo que ellos creen merecer. No la odies, Alba, me aconsejó con una suavidad que me perforó el alma. El odio la mantiene viva en tu casa. Mírala como una sombra, mírala como una pena, y reza por ella, no por ella, sino por ti, para que el veneno salga de tu corazón. Esta lección de la sabiduría andaluza fue mi ancla. Me enseñó a transformar la rabia en compasión fría. No era perdonar a Elisa por lo que hizo, sino perdonarme a mí por el tiempo y la energía que le había dedicado. Me permitió entender que la mayor venganza no es el castigo, sino la superación sin rencor. El último ritual, la conversión en historia. La mudanza a nuestro nuevo piso, con vistas amplias al río, marcó el inicio de la paz. Ya no sentíamos la asfixia del pasado. Javier y yo aprendimos a disfrutar de la lentitud de las tardes, del placer de un vino sin necesidad de celebración o de dramas. Habíamos vuelto a ser cómplices, no solo cónyuges. Pero para mí, aún faltaba el último ritual de purificación, mi vocación literaria, que había quedado enterrada bajo los tratamientos y la traición, resurgió con una fuerza imperiosa. Empecé a escribir, no sobre fantasía o poemas, sino sobre esta historia. Escribir sobre la traición de Elisa, sobre mi dolor, sobre la ceguera de Javier,
sobre la sabiduría de Carmen. Escribir no era solo registrar, era dar forma al caos. Escribir esta historia que usted está escuchando ahora mismo no es solo un monólogo, es el último paso de mi terapia. Es la prueba de que el veneno ha sido completamente expulsado, destilado en palabras y en lecciones. Es la evidencia de que la vulnerabilidad se ha convertido en fuerza. Y esto me trae de vuelta a usted, que ha acompañado mi viaje a través de las calles de Triana, la cal de la Macarena y el silencio de la Alameda. Si ha sentido el peso de estas palabras, si ha reconocido la sombra de la envidia en alguna de sus propias amistades, le pido que considere el valor de esta catarsis. Si mi dolor ha servido para iluminar un rincón oscuro de su propia vida, haga que este testimonio resuene con la fuerza del duende andaluz. Primero, deje su me gusta en este vídeo. Su like es la prueba de que el arte de la verdad tiene un lugar en el mundo. Segundo, comparta este vídeo. Compartir es transformar mi experiencia personal en un escudo para alguien más. Es la forma más alta de lealtad. Y, finalmente, para que esta voz, esta historia de lucha y superación no se apague, suscríbase al canal. Solo así podré seguir entregando la verdad sin disfraces, la historia familiar que es, a la vez, una historia universal. Elisa quería mi vida, pero al robar un pedazo, me obligó a construir una nueva, mejor y más honesta. Le doy las gracias por ser el testigo de esta resurrección. Y recuerde, la vida, al igual que un buen vino de Jerez, solo mejora cuando se la deja respirar y madurar. El proceso de purificación me llevó de vuelta a mi vocación. Después de dejar atrás la presión de la maternidad biológica, encontré una nueva forma de crear, la escritura. Dejé el trabajo de oficina que me ahogaba y me dediqué a ordenar las historias de mi familia, las luces y las sombras de mi Sevilla y, por supuesto, esta misma historia. Mi primer libro, un compendio de cuentos sobre la fuerza silenciosa de las mujeres andaluzas, encontró un éxito inesperado. No era un éxito ruidoso, sino un reconocimiento tranquilo. Era el tipo de prestigio que no se compra ni se hereda, se gana con honestidad y oficio. Y en esta nueva vida profesional, encontré el contraste definitivo con Elisa. Ella, con su negocio de exportación de aceite y su constante alarde social, buscaba el parecer. Yo, con mis libros y mis horas en silencio frente al Guadalquivir, buscaba el ser. Ella necesitaba la admiración de la calle, yo la aprobación de mi propia conciencia. Este éxito personal, tranquilo y auténtico, fue la verdadera venganza. No porque lo buscara para humillarla, sino porque me hizo invulnerable a cualquier ataque futuro. Me dio una identidad tan sólida que nadie, ni siquiera la más astuta de las víboras, podría volver a ponerme en duda. Javier, por su parte, se convirtió en mi lector más fiel, mi primer editor. Su orgullo por mi trabajo selló la reconciliación. Había encontrado en mi éxito no una rivalidad, sino una extensión de la fuerza de nuestro hogar. El eco roto, un último espejo. Pasaron varios años. El nombre de Elisa había dejado de ser un fantasma en nuestro hogar para convertirse en una antigua cicatriz recordada solo en las sesiones de terapia. Habíamos construido una vida tan plena que el recuerdo de su traición era solo una nota a pie de página. Fue en una visita a Córdoba. Estábamos Javier y yo cenando tranquilamente cerca de la mezquita en un patio de naranjos. La noche era templada. El ambiente era de esa paz histórica que solo Córdoba sabe ofrecer. De repente, la vi. Elisa. Estaba cenando en una mesa adyacente, vestida con ropas caras y ruidosas.
Estaba con un hombre. No era su marido. Era un hombre mayor, de aspecto cansado y rico. La reconocí inmediatamente por el brillo duro de sus ojos, aunque su sonrisa parecía más forzada, menos libre. Nuestros ojos se encontraron. Fue un instante de silencio denso. No hubo pánico en sus ojos, ni remordimiento, solo una fugaz expresión de rabia frustrada. La rabia de ver que su plan había fallado y que yo no solo había sobrevivido, sino que estaba floreciendo. Ella intentó ignorarme, girando la cabeza hacia su compañero con una carcajada demasiado alta. Javier me tomó la mano bajo la mesa. Mírala, me susurró. Mira su brillo, es un fuego artificial, es ruido, no te molestes. Y por primera vez no sentí dolor. Sentí pena, esa compasión fría que mi abuela me había enseñado. Pude ver la verdad de su vida. Ella era incapaz de amar sin destruir, incapaz de construir sin el ladrillo de la envidia. Estaba condenada a repetir su patrón, a buscar la vida de otros en lugar de crear la suya. Ella no había ganado nada. Yo lo había ganado todo, mi paz, mi verdad y la lealtad inquebrantable de mi marido. Salimos del restaurante sin dirigirle una palabra. Al salir me giré. Ella nos miraba. Le ofrecí una sonrisa de cortesía, pero llena de distancia infinita. Era la sonrisa de quien ha sido liberada. El veneno había perdido su poder por completo. El verdadero tesoro andaluz. La plenitud. Hoy, nuestra vida es una sinfonía de cosas sencillas. No tenemos hijos, pero tenemos sobrinos que llenan de ruido y vida la casa los fines de semana. Tenemos un matrimonio que, al ser forjado en el fuego de la traición, ha adquirido una dureza y una belleza que la complacencia nunca nos habría dado. Javier y yo caminamos por Triana, ya sin el fantasma de Elisa, con la conciencia de que nuestra verdadera riqueza no está en los azulejos de la Macarena ni en los olivares de la sierra, sino en el compromiso elegido. Elegimos la verdad sobre la comodidad, elegimos la honestidad sobre el halago. La última gran lección que me dio mi abuela Carmen, antes de irse con la tranquilidad de quien ha vivido bien, fue esta. Alba, la felicidad no es una casa llena de gente, es un corazón lleno de verdad. El duende es saber que eres suficiente, con todo y a pesar de todo. Y esa es la verdad que quiero que se quede con usted. La vida le pondrá personas como Elisa en el camino, hermosas, ruidosas, con promesas de atajos. Pero la única persona que tiene el poder de proteger su alma es usted. Confíe en su instinto, incluso cuando el dolor le diga que está loca. El amor verdadero sobrevive a la traición, pero solo si usted tiene el valor de exponer la mentira. El llamado final de la lealtad. Le agradezco infinitamente, desde el fondo de mi corazón andaluz, por haber compartido este viaje conmigo. Han sido 90 minutos de vida, de dolor, de resurrección. Cada palabra ha sido un paso más fuera de la sombra. Y ahora, el último favor. No es por el crecimiento de un canal, es por la permanencia de la verdad. Es la forma de asegurar que esta historia no se quede en un rincón olvidado de Sevilla, sino que se convierta en una armadura para otros. Si esta narración le ha dado un gramo de fuerza, si ha aprendido algo sobre el arte de la lealtad y la traición, le ruego que use su voz. 1. La suscripción como juramento. Si cree en la fuerza de estas historias, si quiere que este refugio de verdades íntimas siga existiendo, suscríbase ahora mismo al canal. Haga de su suscripción un juramento a la autenticidad. 2. El me gusta como afirmación. Deje su me gusta en este vídeo. Cada pulgar arriba es un grito silencioso que afirma: la verdad es más fuerte que la envidia. 3.
Compartir para proteger. Si conoce a alguien que está en medio de una amistad dudosa o que está luchando por reconstruir su vida, comparta este vídeo. Use mi dolor como escudo para su ser querido. Que la luz del sur le acompañe siempre y que nunca olvide que su lealtad más importante es la que se debe a sí mismo. Gracias. Muchísimas gracias.